Yo pienso, pastor, que debemos, porque si el pastor tiene un compromiso, vamos a quitarle presión. Pastor Ureña, adelante con su prédica de esta noche y Dios nos bendiga a todos al recibir la palabra del Señor. Adelante, pastor. Que están incluidos o implican el proceso de la salvación. Pastor, por favor, repita un poquito. No teníamos silenciado. Empiece nuevamente, pastor, disculpe. Muy bien. Así que damos gracias a Dios por sus bendiciones, porque hemos sido bendecidos en las últimas 24 horas por su misericordia y su cuidado y por estar aquí otra vez. Siempre doy gracias a Dios por las últimas 24 horas, porque en esas 24 horas ya sé que en el mundo hay mucha gente que murió en esas 24 horas y que nosotros estamos acá. Hay mucha gente que tuvo un accidente que le va a afectar el resto de su vida y nosotros no nos ha ocurrido algo así. Millones de personas han perdido seres queridos y nosotros no hemos tenido ese problema. Millones de personas han adquirido alguna enfermedad que les va a afectar o han perdido su economía. Y a nosotros no nos ha pasado nada como eso por la gracia de Dios. Entonces siempre hay que dar gracias a Dios. El tema que tenemos en esta ocasión tiene como título los 4 perdones en el proceso de la salvación o que implican la salvación. Y leemos en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Así que el énfasis de nuestro tema en esta ocasión son esas 2 frases. Destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ese es el fuerte de nuestro tema en esta ocasión. Así que entonces habla de ese cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 hace referencia a eso. Dice, la adoraron todos los moradores de la tierra. Dice, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que dicen estos 2 versículos. Uno dice destinado desde antes de la fundación y el otro dice inmolado desde el principio. Así que hay uno que dice que fue antes de la fundación del mundo y otro que dice que fue desde el principio del mundo. Queremos ver qué es lo que pasó en el Edén. ¿Qué pasó en el Edén? Queremos leer en Génesis 3, 8 al 11. A ver por qué es que este cordero es tan importante. ¿Por qué fue inmolado? Dice allí el cordero destinado, dice, fuimos rescatados, dice, cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Y el otro dice inmolado. Se ha muerto. Así que pasó
algo muy grande allí. Y vamos a ver eso, lo grande que pasó allí y cómo Dios lo manejó y lo maneja. Así que en Génesis capítulo 3, versículo 8, y voy a leer desde el versículo 1. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente que era astuta, más que todos los animales del huerto que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeré de él ni le tocaré para que no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiere de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios, que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Vamos a tener una oración una vez más. Padre, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado, envía tu espíritu. Que podamos, Señor, recibir tu palabra, entenderla, hablarla, llena de tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Así que este es un relato importante y vamos a aclarar o a resaltar algunos conceptos que hay aquí en el texto. Uno de los conceptos que queremos aclarar es como dice allí, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Así que queremos trabajar con dos conceptos que hay en ese versículo. Uno es que serán abiertos vuestros ojos. Y los otros que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Queremos aclarar que Satanás tienta al hombre. Sobre este árbol se ha hablado mucho. Se han escrito ríos de tinta. Y se ha dicho, entre otras cosas, que este árbol fue una prueba que Dios le puso al hombre, una prueba de obediencia. Pero ocurre que Santiago dice que Jehová no puede ser tentado por nadie, pero él no tienta a nadie. Así que entonces ya descartamos la idea de que el árbol allí su función era probar la obediencia del hombre. Probar. Dios no prueba. Santiago dice que Dios no prueba, sino que de la concupiscencia del hombre es que sale el pecado. Eso podemos verlo en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Allí en Santiago 1:12 dice que existe la tentación, dice. Y que bienaventurado el que la resiste. Y también dice que el que la resiste recibirá la corona de vida. Tres cosas dice Santiago 1:12. Número 1, hay tentación. Número 2, el bienaventurado el que la recibe y la resiste.
Y dice y le llama también tentación, le llama prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba. Así que entonces dice que hay tentación, que la tentación se llama prueba, y que el que la resiste bienaventurado, y que el que la resiste recibe la corona de vida. Sobre ese versículo y sobre esos conceptos se han escrito, pues, han corrido río de tinta. Hablando, por ejemplo, de que Dios prueba. Para ver cuál es el temple espiritual, y entonces da premios. El versículo 13 dice, pero cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios, si bien no puede ser tentado, pues de igual modo Él no tienta a nadie. Y Cristo le dijo allí en el monte, en la tentación, a Satanás le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí dice que Dios no tienta, así como mandó que no lo tienten a Él. Dice el versículo 14, sino que cada uno cuando es tentado lo es de su propia concupiscencia. Así que descartamos que Dios prueba o tienta. Por este versículo. Dice que el problema viene cuando el hombre enfrenta una situación, a eso que le llaman prueba. Y enfrentamos situaciones, las hay. Lo único que Dios no quiere que digan que Él mandó esas cosas. Pero que sí hay situaciones diversas, estamos enfrentando todo el día. Pero que de nosotros depende, de nuestro temple espiritual, es que depende cómo nosotros, en los resultados de nuestro encuentro con las diversas circunstancias de la vida. Dice entonces allí, el versículo 15, que la concupiscencia, una vez que ha sido concebida, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Esos son conceptos. Alguna gente preguntará y dirá, bueno, hay que tener cuidado con este texto, porque Adán y Eva allí estaban antes de la caída y ellos no tenían concupiscencia. No tenían, ¿cómo se llama? Concupiscencia, así que no puede aplicársele a ellos. El otro concepto es, en el versículo 5, seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, toda vez que él tiende tentación, él sí prueba, él sí tienta. Siempre tienta o prueba con las cosas que ya el hombre tiene. Nosotros somos tentados aquí en la tierra por personas que nos ofrecen cosas que no tenemos. Un hombre es tentado por una mujer que no tiene. Es tentado por un carro que no tiene. Es tentado por el dinero que no tiene. Pero cada vez que Satanás tienta, siempre tienta al hombre con lo que ya él tenía. Así que si ese concepto podemos guardarlo, es bueno. Cada vez que usted sienta una tentación, recuerde que Satanás lo está tentando con lo que usted ya tenía. Por ejemplo, cuando dice aquí el versículo que serán abiertos vuestros ojos, eso era la agenda que Dios tenía con Adán y Eva. Abrir los ojos. Y cuando dice así, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Mucha gente cree que cuando Adán y Eva pecaron, entonces ellos conocieron el bien y el mal. Y yo le invito a que usted no acepte eso. El bien y el mal, el hombre lo conocía antes de pecar. Para Dios poder advertir al hombre en el árbol del conocimiento del bien y del mal,
que le dijo que el día que él comiera moriría, tenía que instruirlo antes. Si usted advierte a una persona sobre un peligro del cual usted no lo instruyó, usted es un mal maestro. Cuando Dios le dice al hombre, si come del árbol muere, eso no puede trabajar en el vacío, porque Dios no trabaja en el vacío. Tiene que trabajar sobre un trabajo terminado, completado, sobre una plataforma. Y Dios no trabaja así, de que Adán ignore todo frente al peligro y a la muerte. Sí queríamos mencionar esos conceptos. Pero sí queremos enfatizar en el concepto de que serán abiertos los ojos. Eso sí. En el versículo 6 de Génesis 3 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable los ojos, dice eso. Y en el 7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaba desnudo y se hicieron delantales, hoja de higuera. Así que quiero que veamos esos conceptos allí. Satanás le prometió, si comes del árbol son abiertos tus ojos, son abiertos los ojos. Y en el 6 dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y en el 7 dice que fueron abiertos los ojos de ellos, conocieron que estaban desnudos. Veamos lo que allí pasó. Lo que allí pasó fue, según veamos el texto, de que cuando la serpiente le hace la propuesta a Eva, y Eva se acomoda para dialogar, entonces la mujer sufrió lo que podemos llamar un hechizo. La escritora adventista Elena de White dice que el problema de Eva no consistió, el problema en realidad no consistió en que ella se dejara enredar de la serpiente por la propuesta. Eso fue malo, pero que el problema estuvo en otro lugar. Ella dice que es cuando Eva se dispone al diálogo, allí fue a donde empezó el problema, allí fue a donde las cosas se le complicaron a Eva. Veámoslo de esta manera. Si viene un extraño, si viene una persona conocida de usted, muy cercana, que es incluso familia de su mujer, y le hace algún comentario de observación sobre su mujer, usted lo escucha. Puede ser un tío de la mujer, puede ser un hermano de la mujer o el papá de la mujer suya. Pero ¿y qué si viene un individuo que usted jamás vio? Y es un hombre. Debería usted pararse a una gente que usted jamás vio y que recuerde que la propuesta que la serpiente está haciendo es una propuesta que se llama capciosa. La propuesta capciosa es que en la estructura de la propuesta, allí hay un cuestionamiento. Porque la propuesta decía, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol. Entonces ya hay dos elementos. Una es con que y la otra es de todo árbol, donde eso no fue así. Dios lo que le dijo es que coman de todo árbol, menos de uno. No que no coman de todo árbol. Por lo tanto, Eva no sabía que la serpiente hablaba o no hablaba, simplemente desconocía eso. Porque cuando Dios le presentó los animales a Adán, Eva no estaba todavía. Adán estaba graduado en el comportamiento de animales. A él, la serpiente no había podido engañarlo con ese truco, por lo menos. Y por eso aprovechó la serpiente que Eva estuviera sola.
Lo que la sierva del Señor dice es que cuando viene un desconocido y le hace una propuesta capciosa que implica desconfianza, que implica cuestionamiento sobre alguien que es íntimo suyo, que usted no debe cooperar en el diálogo. Si es conocido y le importa la vida de esta persona, pero si un extraño va a hablar de su mujer o va a hablar de su hijo que usted no conoce, y además la propuesta es gaseosa, es imprudente pararse a cooperar con la conversación. Usted debe oír un comentario de alguien cercano suyo, de una persona que usted vea que le importa. Cuando Eva se detiene para el diálogo, allí hubo problema, porque Satanás tiene poder para hechizar. ¿Qué es un hechizo? El hechizo es, por ejemplo, como hemos oído de tanta gente, ladrones, ha habido mucho en Santo Domingo y en todo lugar, de personas que tiene un ingrediente que emboba a las personas y les habla y ellos le dan todo, como si son zombies. Eso pasa en todos lados. ¿Cómo sabemos que eso ocurrió? Yo no uso la Biblia para hacer interpretaciones. Yo no acepto interpretaciones de la Biblia. Yo acepto escudriñamiento. Yo tampoco uso la Biblia para crear teología. Yo trabajo con lo que ya tenemos. Yo lo que veo es que la serpiente le prometió a la mujer, serán abiertos vuestros ojos. Y veo en el versículo 6 que dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable para alcanzar la sabiduría. Otra cosa que quiero destacar allí es que la tentación allí que Satanás le tiende a Adán y Eva, repito, se la tiende con lo que ya ellos tienen. Porque el que conozcan el bien y el mal, eso ya ellos lo sabían. El que sean como Dios, también Dios lo creó al hombre que sea como Dios. La Biblia le llama a Dios al hombre. Cuando Dios habló de crear el hombre, le dijo, haremos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y lo creó también para que alcanzar la sabiduría con Dios. Todo lo que Satanás ofreció ellos lo tenían. Pero esto de que en el versículo 6, la mujer vea que el árbol era bueno para comer, tiene un problema. Pero el problema más grande está en el versículo 7, cuando fueron abiertos los ojos de ellos, conocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Usted dirá, bueno, ¿por qué dice que allí hubo un hechizo en el versículo 7? Yo digo que eso de que los ojos de ellos fueron abiertos y se vieron desnudos, lo saco de la conclusión de que Dios, cuando ellos dijeron que estaban desnudos, Dios responde como si él no lo sabía. Y además responde como si hay alguien que se ha introducido ahora entre la familia. Y a esa persona Dios le llamó ¿quién? Ese mismo personaje estuvo entre Job y Dios. Cuando Jehová comenzó a hablarle a Job, en todos los alegatos de Job, Jehová comenzó diciéndole, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Jehová no se estaba refiriendo a Job. Si hubiera sido refiriéndose a Job, simplemente le hubiera dicho, Job, ¿por qué tú oscureces el consejo? Pero Jehová no, Jehová hablándole, comenzó diciéndole a Job en Job 38. ¿Quién es que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Eso dijo Jehová.
Y en el capítulo 42, ahora Job es el que dice que ese personaje sí. Él repitió la frase y dice, yo de oír te había oído, ahora te han conocido mis ojos. Me avergüenzo y me arrepiento en ceniza. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Cuando Job ve a Jehová, de una vez se abren sus ojos y descubre que hay un extraño moviéndose ahí en medio. Ese extraño está aquí. En el versículo 10 dice así, respondió Adán, dice, oí tuve en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Esa pregunta es clara, esa pregunta está diciendo, solamente existimos tú y yo aquí en el Edén. Y entre nosotros dos hay una relación estrecha. Pero hay otro maestro entonces que se ha introducido. Tenemos que poner atención a eso, porque el problema de la caída, queridos, las grandes situaciones que estamos ocurriendo y que han pasado en la historia, no fue porque Adán y Eva comieron del árbol. No fue por la desobediencia. El problema grande que estamos ocurriendo y que ha pasado desde la caída, todo, la muerte como entró y el sufrimiento, es un hechizo. La serpiente le dijo a la mujer, serán abiertos vuestros ojos. Satanás tiene poder para manipular nuestros 5 sentidos. Satanás tiene poder para que suframos olores. Satanás tiene poder para que nosotros veamos personas y veamos fantasmas y veamos bultos. Y tiene poder para manipular nuestros oídos para que escuchemos cosas y voces. Tiene poder para que nosotros disfrutemos de sabores y de gustos. Si no me quiere creer, pruebe usted. Si usted no fuma, usted pruebe un cigarrillo a ver qué sabor tiene. Si no me quiere creer, usted si no ha tomado, usted pruebe el alcohol a ver qué sabor tiene. Así que Satanás tiene poder para abrir los ojos. Hay personas que han caído en tentaciones de robar dinero en cantidades ridículas, que después dicen, yo no sé cómo caí en eso. Porque Satanás tiene poder para manejar la mente. No es solo por una cantidad de dinero que pueda resolver los problemas. Hay gente que simplemente dicen, yo no sé cómo yo caí en eso. Lo mismo pasa con las mujeres. Hay mujeres muy hermosas. Eso no justifica nada. Pero hay hombres que dicen, ¿dónde yo estaba? ¿En qué yo me metí? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué yo hice? O sea que el problema de la tentación no es solamente donde hay cosas que realmente aparentemente tengan valor. Por eso tantos hombres han fracasado, porque dice, de las mujeres bonitas me cuido yo. De las mujeres feas, esas, yo no me cuido. Pero otro dijo, de las mujeres feas me cuido yo y de las bonitas me cuida Dios. Es decir, querido, lo que quiero hablar es que en la tentación nosotros no confiamos en nosotros porque las cosas sean buenas o malas, o porque sean grandes o pequeñas, o bonitas o feas. Simplemente hay que vivir en oración, en conexión, porque Satanás tiene poder para que usted se robe un peso, $1, 25 centavos. Ha pasado cada rato. Gente poderosa, rica, lo han tomado
en una tienda robándose una bagatela, que ellos en la calle no se abajarían a recogerla. Que la tentación, lo de ellos, es más complejo que lo que pensamos. Es un asunto de manipulación. Solo se resuelve con el espíritu. El espíritu es el único que puede operar en el mundo de los hechizos, porque son dos espíritus entonces en pelea, y el espíritu de Jehová entonces allí entra en acción. Pero nosotros no tenemos poder contra el espíritu de Satanás. Escuchen, queridos, ¿por qué yo digo que el problema que hubo allí no fue por la caída? Porque comieron del árbol. Es por el versículo que leía cuando empecé. Lo voy a leer otra vez. 1 Pedro 1, 18 y 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo le dije que el énfasis que teníamos que hacer, que él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, y que Apocalipsis 13:8 dice que fue en el principio del mundo. Yo espero poder explicar esto que voy a decir. Y no es una creación teológica, no. Lo que estoy es trabajando con los textos. Dice allí que fue antes de la fundación del mundo y otro que fue en el principio. Los dos están diciendo, no están pensando en cuando Cristo vino al mundo hace 2000 años. Ninguno de los dos textos. Los dos están pensando en algo que pasó antes con Cristo. Porque eso es lo que ellos dicen. Hay uno que dice que fue antes de la fundación del mundo. Hay otro que dice que fue en el principio. Escuchen, queridos. Nosotros los seres humanos somos personas del tiempo. Así que nosotros tenemos que hacer las cosas y siempre va a ocurrir en un día, en una hora y en un minuto X, cualquiera que sea. La eternidad no es como el tiempo. Allí no hay tiempo, no son las fechas iguales. Dios es de la eternidad, así que Él no, sus negocios no son como los nuestros. En el tiempo, los seres humanos del tiempo hacemos cosas. Por ejemplo, yo corto la grama del patio. Yo como. Yo ahora estoy predicando. Eso es en el tiempo porque ya ahorita yo voy a terminar y no estaré en eso. La gente del tiempo hace cosas y quedan enmarcadas en el tiempo, en minutos X. La gente de la eternidad no. La gente de la eternidad no hace cosas. La gente de la eternidad es. Esa es la característica de la eternidad. Allí no pasan acontecimientos. Allí las cosas son. Eso es lo que Jehová dijo cuando dice, yo soy el que soy, es que Él es perenne. Todo lo de Dios es como su naturaleza es el eterno. Por lo tanto, Dios no hizo la creación en un momento dado, sino que es un proyecto que en la eternidad tiene. En la eternidad miró la caída. Y en la eternidad, Cristo aceptó la invitación para llevar el pecado del hombre. Y en la eternidad, Él hizo el contrato. Y a nivel de la eternidad, el contrato equivale a la muerte más que lo que pasó hace 2000 años. El versículo trata lo que pasó hace 2000 años. Lo voy a leer otra vez. Un cordero sin mancha y sin contaminación, ya manifestado desde antes de la fundación del mundo, destinado. Cuando usted destina un dinero, puede ser que usted lo entregue en un mes o en un año. Pero ese dinero usted lo destinó ese día y ya ese dinero ya se puso en lo que para lo que va a ser, aunque la gente lo reciba después. Su matemática, sus finanzas, ya depusieron ese dinero.
Hay dos cosas que dice el texto. Dice, la una que dice que fue destinado antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos. Son dos cosas diferentes. En otras palabras, en el mundo de la eternidad, Cristo murió en la eternidad antes de la fundación del mundo. Y por amor de nosotros, para que quede registrado en las inteligencias creadas, que son muchas en el universo y nosotros, vino entonces como humano para edificación nuestra y va a la cruz. Pero el proyecto a nivel de Dios, allí es a donde ocurrió. Él vino aquí, se dejó ver y murió, vino realidad, porque vino a nuestro mundo. Por eso vino a hacer una operación que encaje con nuestra naturaleza y nuestras limitaciones, con nuestra humanidad. La razón por la cual cuando Adán y Eva pecan y tienen problemas, Adán y Eva tenían problemas. Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. Adán y Eva simplemente, la serpiente afectó sus sensores y los manipuló y ellos se llenaron de miedo, de terror. Y hay 4 cosas que ellos hicieron. La primera es que tuvieron miedo, la segunda es que ellos huyeron, la tercera es que se escondieron. Hubo otra que hicieron, que son los delantales, que no quiero tocar ahora, pero pasaron esas 3 cosas. Así que ¿cuándo es que Dios llama a Adán y Eva? Dios tenía un hábito en el Edén de pasearse a cierta hora, allí dice, al aire del día. Y en ese hábito que él tenía, era un hábito que hizo por Adán, para invitarlo a él, y por eso lo llamó. El cuadro que yo veo allí es que cuando Adán está en problemas, porque ayer Dios lo llamó, y Adán estaba feliz, contento, y salió y tuvieron su paseo. Él se paseaba al aire del día. Cuando hoy Dios anda echándose fresco, paseándose al aire del día, cuando Adán tiene problemas. Una de dos. O Dios ignora lo que está pasando porque Adán y Eva tenían problemas, Adán y Eva estaban llenos de miedo, Adán y Eva estaban huyendo y Adán y Eva estaban escondidos. Y Adán y Eva estaban desnudos. Entonces puede ser que Dios no se diera cuenta y lo llama inocentemente. Yo no creo esa visión. Yo creo que Dios lo sabe todo y creo que lo sabía. Pero me sigo preguntando por qué todo sigue igual, por qué no cambió nada, por qué Dios con una emergencia de esa magnitud sigue con su plan igual. El mismo paseo, porque cuando usted tiene todo un plan de vacaciones, de trabajo, de estudio y de cosas, y viene una emergencia de que viene un accidente o una enfermedad de un familiar, un hijo se cayó, se golpeó, se rompió un brazo, usted altera todo y Dios no altera. Eso hay que mirarlo, que no alteró. Cuando ellos tenían problemas, andaban huyendo. Y estaban bajo el poder de Satanás. Y Dios no altera. Y Dios sigue caminando, pero no todo esto, pero Dios lo llama habitualmente. Y cuando Adán le cuenta el problema, Dios contesta preocupado, diciendo, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Me está diciendo entonces mucho. Hay 2 cosas que me dice. Lo primero que me dice es, ya que yo no creo que Dios no lo sabía, lo que creo es que Dios no va a tomar ese fracaso con la magnitud que nosotros creeríamos que él debía tomarlo. Está Dios muy calmado frente a una situación como esa. Pero el hecho de que él le pregunte quién le enseñó que estaba desnudo, me dice que Dios no tenía en su agenda que estaba desnudo. Me está diciendo que Dios no cree que está desnudo.
Y si Dios no cree que está desnudo, entonces yo creo que no lo está. Porque si Adán está desnudo, simplemente Dios no pregunta quién te dijo, quién te lo dijo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto lo que está es lo que dice el versículo aquí. Aquí lo dice. ¿Cuándo fue rescatado Adán? Adán fue rescatado antes de la fundación del mundo. Y luego eso se renovó en el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8. Allí, Cristo, en la eternidad, tomó el compromiso, pero en la mano de Dios, el compromiso ya es realidad. Y cuando Adán peca, lo renueva en el principio del mundo, a donde ya la caída renueva el proyecto cuando ya pasó, para Cristo llevar toda la consecuencia del pecado. Si la cosa se hubiera manejado como Dios tenía pensado, hoy no hubiera ningún problema. Todo se arregló para que el pecado no produjera ningún daño al hombre. Todos los daños que el hombre ha sufrido por el pecado, nada estaba en la agenda de Dios. Cristo se sentó y cuidadosamente hizo la lista de todas las consecuencias del pecado, incluso la muerte física, enfermedades, dolor, pobreza, miseria, todas, y cuidadosamente se las echó encima para que el hombre no le tocara nada. La historia cuenta que hubo una ocasión de que había un hombre muy millonario, muy rico, y un día le dijo a su hijo: yo me retiro, toma todas las empresas, la riqueza, el dinero, todo, porque yo ya quiero descansar. Y el muchacho pues hizo responsable de todo. Pero el muchacho era muy mal negociante y simplemente en poco tiempo derrochó todo. Y cuando vino a hablarle al papá, que no se daba cuenta, no había un centavo. Dice: mira, todas las propiedades se deben y no hay un centavo. Nos acostamos ricos, pero estamos en la calle. Así que era una noticia muy seria. Así que comenzó a llorar el hijo porque había él caído a la pobreza y había hecho algo tan feo a su padre. Cuando él está envuelto por llorar, el padre lo toca en la espalda y le dice: no llore, que yo, previendo que sucediera algo como esto, tengo tantos millones en tal país para que si eso pasaba no ocurriera nada. La provisión que Dios hizo para que el hombre, simplemente el pecado, no lo lastimara, fue total. El hombre fue perdonado y redimido antes de la fundación del mundo. Esa es la razón por la cual Enoc y Elías no murieron, porque Cristo cubrió todo. No solo cuando vino y murió en la cruz, ahora hace 2000 años. El pecado estaba pagado antes de que ocurriera. Cristo perdonó a Pedro antes que lo negara. Le dice: tú me negarás y después tú te vas a restaurar, antes de que pecara. Así que entonces tenemos con Dios allí, de los 4 perdones, tenemos 2 perdones. El primer perdón es antes de la fundación del mundo, que se rectifica, o sea, que se ratifica cuando ocurre allí. Ese es un perdón. Y el otro perdón es cuando Cristo viene por amor de nosotros. No es que viene y muere por amor de nosotros, ya eso había pasado. Por amor de nosotros, dice el versículo, que se manifiesta, dice manifestado en los postreros tiempos. La manifestación, eso es por amor de nosotros, o sea, testimonio a nuestra vista. El amor de nosotros pasó en la eternidad, manifestado, o sea, que lo veamos por amor de nosotros, para que nosotros tengamos un testimonio, un registro nuestro. Cristo, cuando estaba en la cruz, oró por los transgresores, los perdonó 2 veces. De los 4 perdones tenemos 2. El otro perdón se encuentra en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6.
Mateo capítulo 6, hablando del Padre Nuestro, dice de la siguiente manera. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué Cristo dice que oren así, Padre nuestro que estás en los cielos? Porque todas las consecuencias del pecado están pagas ya. Por lo tanto, Cristo dice que llámenle Padre nuestro, el que está en los cielos. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. El pan nuestro de cada día dándolo hoy. Y dice el versículo 12, perdona nuestras deudas. Ese es el tercer perdón. El tercer perdón es que Dios perdonó toda nuestra deuda, todos nuestros pecados antes de la fundación del mundo y antes que pecáramos. Sin embargo, todavía con eso no podemos ir al cielo. El tercer perdón es que usted tiene que perdonarse usted. Así que todos los que se pierdan, que vayan al infierno, el impacto más terrible lo van a encontrar cuando se les diga que todos sus pecados estaban perdonados. Todo. Judas va a tener un impacto muy grande. Cuando le digan, tú no tenías que ahorcarte. El Mesías cuando murió, él pagó tu pecado. Pero lo pagó antes de la fundación del mundo. Cuando el pecado ocurrió, ya se había pagado todo por anticipado. El hombre ha sufrido la consecuencia del pecado porque quiere. El cielo fue comprado por el sacrificio de Cristo antes que el hombre pecara. Pero el hombre tiene ahora que pasar el perdón a su persona porque es creado con libre albedrío. El libre albedrío, la libertad hace que no funcione el perdón si el hombre no lo hace suyo. Por lo tanto, el hombre tiene ahora que él recibir el perdón, pedirlo. Lo único que hay que hacer para salvarse es pedir perdón solo. Que el perdón que ya Dios otorgó, ahora yo tengo como individuo que pedirlo. Y así pasa entonces a operar en mí. Y el cuarto perdón está también aquí. Dice, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice el 14, porque si no perdonara a los hombres sus ofensas, si perdonara a los hombres sus ofensas, o perdonara también vuestro Padre que está celestial, más si no perdonara a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre celestial perdonará las ofensas. ¿Por qué Dios exige que para poder ir al cielo, cuando ya antes de la fundación del mundo se pagó todo y quedó todo saldado, ahora yo tengo que perdonar a la otra gente? ¿Por qué? Son varias las razones. La primera razón es porque Dios perdonó los pecados de toda la humanidad antes de la fundación del mundo. Perdonó todos los pecados de Adán y su descendencia antes que lo cometieran. Por lo tanto, el que retiene pecados de su vecino está reteniendo pecados cuando ya Dios limpió todos los pecados. Así que cada vez que usted y yo criticamos a alguien, es un gran problema, porque esos pecados que él comete, esa persona que criticamos, no es que Dios lo va a perdonar, fueron perdonados allá, antes que las personas nacieran. Ya estamos trastornando el proyecto divino cuando nosotros mencionamos un pecado de alguien. No importa lo que haga. Todo pecado, toda falta humana que nosotros retengamos, estamos trastornando ese proyecto. El mandato divino es que la persona que viene a matarlo a usted, usted tiene que perdonarlo antes. Porque esa persona fue perdonada antes de la fundación del mundo y ratificado cuando el hombre pecó. Y en la cruz del Calvario ratificado a nuestra dimensión humana. Todo, limpiando todo el pecado que no ocurra. Por lo tanto, mis pecados fueron ya perdonados, pero ocurre que hay que perdonar a los otros para que el pecado no esté ni en mí, ni esté tampoco el de ellos. Millones de personas, después, escuche querido, que una persona ha sido perdonada por Dios,
que ya limpió su pecado. Hay gente que se irán al infierno con la carga de pecado de esa otra persona, habiendo pedido perdón por su pecado y siendo perdonado, que no hay pecado, pero quedará pecado porque ellos recogieron pecados de otros. Y donde quiera que haya pecado va a haber perdición, porque Dios no quiere pecado en el universo. El pecado ya se hizo un plan que desaparezca antes de la fundación del mundo. Por eso hay que perdonar a todo el mundo. Yo pido perdón, mi pecado limpiado, pero si tengo el pecado de otro, entonces todavía tenemos pecado y se ensucia el proyecto. No se puede guardar resentimiento, no se puede guardar rencor, ni recordar falta y pecado, y menos señalárselo a nadie. Si alguien está haciendo cosas incorrectas, usted hable directamente con intenciones de que se arrepienta, de que usted sea la voz de Dios, no criticando. Pero a las espaldas de la persona, de nadie usted mencione falta, ni siquiera de la persona que lo va a matar o de la persona que le mató un hijo o que le quitó la casa. No se puede mencionar. Usted tiene que sentirse perdonado. Toda persona que no se sienta perdonado se irá al infierno, aunque Dios lo haya perdonado, porque el pecado que usted cree que tiene, Dios, por respeto a usted, lo reconoce. Si usted cree que hay gente malas, que usted cree que son malas en su corazón, usted se irá al infierno porque creyó que él era malo y él se salva. Así que la obra de salvación que Dios ha hecho es gloriosa, porque simplemente nuestros pecados han sido resueltos y lo fueron antes de la fundación del mundo. Y Cristo oró por los transgresores. El mandato divino es usted y yo aceptemos el perdón. Y número 2, y ore por toda persona si se siente molesta con ella. Lo que tiene que hacer es orar por él. Es el mandato divino. Que Dios le bendiga abundantemente. Muy bien, pastor, muchas gracias. Maravilloso mensaje, Dios le bendiga mucho. En este momento, querido, quisiéramos aprovechar, pastor, que usted está ahí y pedir 2 oraciones. La primera es el pastor Jaime Fermín, pastor del distrito de Cotuí. Y luego, pastor, para que usted termine con una oración este servicio, por favor, de adoración. Entendemos que usted tiene otro compromiso y queremos, pues, que usted, pues, nos despida con una oración. Pastor Jaime. Bien, buenas noches para todos. Para nosotros ha sido un tema muy maravilloso. Vamos a orar en este momento. Cierren sus ojos, por favor. Eterno y glorioso Padre, qué bueno tú eres con nosotros al darnos la oportunidad de reunirnos a través de este programa que ha servido de bendición para cada uno de nosotros. Bendice al pastor que nos está realizando esta semana de oración con bellos temas cada noche. Permite, eterno Padre, que nuestros hermanos estén siendo grandemente bendecidos con este programa. Que tu presencia nunca sea parte de nosotros. Que los planes que tu iglesia tiene puedan seguir desarrollándose de manera exitosa. Gracias, eterno Padre, por los hermanos que han estado conectados durante cada noche. Permite, eterno Padre, que tu amor y tu misericordia nunca sea parte de sus hogares. Que al dormir nosotros podamos recordar estas palabras que han sido palabras de vida para nosotros. Gracias, eterno Padre. Por Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, pastor Jaime Padre Fermín. que moras en los cielos,
Padre que moras en los cielos, te llamamos Padre. Cristo dijo que te llamáramos Padre. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tus planes. Gracias porque hemos podido reunirnos en esta noche y por tu palabra de salvación. En tu mano pongo cada persona que ha hecho posible esta cadena, que ha participado de ella. Que tú les bendigas en gran abundancia. Y les bendigas a todos y podamos vernos mañana, si Dios quiere, a la misma hora, en nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a todos mis queridos. Que Dios les bendiga mucho, pastor. Que el Señor les cuide en ese nuevo compromiso que tiene hoy. Asimismo, gracias Amén. a cada uno de ustedes, hermanos. Mañana, si Dios quiere, nos juntaremos y a partir de mañana tendremos una sección de preguntas y respuestas después del mensaje, porque algunos hermanos tienen algunas inquietudes y que el pastor ha determinado pues darles respuesta. Pues Dios les bendiga, feliz noche para todos y que Dios les guarde abundantemente. Amén. Amén.